La lealtad es el primer error de los hombres que nunca llegan a ser peligrosos. Te mintieron cuando te dijeron que ser leal te convertiría en alguien valioso. La verdad es más oscura. Te volviste prescindible el día que decidiste ser predecible. Hay personas que desperdician décadas sirviendo a quienes los verían arder sin pestañear. Hay alianzas que son cadenas disfrazadas de honor. Hay juramentos que solo esclavizan al idiota que los pronuncia, mientras el otro ya firmó tu sentencia. La lealtad mal colocada no es virtud. Es la forma más refinada del suicidio social. Y lo peor no es que te traicionen. Lo peor es que tú mismo construiste el cuchillo que acabará clavado en tu espalda. Si este conocimiento te incomoda, perfecto. Significa que aún hay algo vivo en ti. Deja tu comentario sobre cuál de estas trampas reconoces en tu vida. Presiona ese like si sientes que este contenido te está mostrando algo que necesitabas ver. Y suscríbete porque lo que viene no lo encontrarás en ningún manual de autoayuda. Aquí no vendemos esperanza, vendemos claridad. Maquiavelo entendió algo que la mayoría nunca tolerará. La lealtad es un lujo que solo pueden permitirse quienes no tienen nada que perder o quienes ya dominan el tablero. Para el resto, es simplemente la forma educada de arrodillarse. Él no escribió para santos ni para ingenuos. Escribió para quienes están dispuestos a mirar dentro del abismo sin parpadear. Y el abismo tiene reglas. Reglas que no perdonan a quien las ignora por bondad, por costumbre o por ese virus mental llamado hacer lo correcto. Porque hacer lo correcto en el momento equivocado es la definición precisa de la estupidez estratégica. Hay un enemigo invisible que domina este mundo. No lleva uniforme ni se presenta con claridad. Es la masa de hombres y mujeres que creen que la bondad es suficiente, que la honestidad es una estrategia, que decir la verdad siempre es lo mejor. Son los que confunden ser buena persona con ser poderoso. Los que creen que el universo lleva cuentas de sus sacrificios. Los que esperan reciprocidad como si el cosmos firmara contratos. Están en todas partes. En tu trabajo aceptando migajas mientras inflan el ego del mediocre que los gobierna. En relaciones donde dan todo y reciben órdenes disfrazadas de amor. En negocios donde su honestidad es el chiste privado de quienes sí entienden el juego. Estos hombres viven y mueren sin entender que fueron peones en tableros ajenos. Su lealtad fue su epitafio. No querrás pertenecer a ese grupo, porque ellos nunca tocan poder real, solo su sombra. El mundo no está diseñado para recompensar la lealtad ciega. Está diseñado para explotar a quienes la practican sin discernimiento. La psicología del poder funciona sobre un principio que nadie te enseñó en la escuela. La reciprocidad es un mito social. Los seres humanos no devuelven lealtad, devuelven interés. Cuando tu lealtad deja de servirles, te vuelves invisible. Y lo harán con una sonrisa, porque tu ingenuidad les facilitó el trabajo. El ego humano necesita creer que es especial, que sus relaciones son diferentes, que su jefe sí lo valora, que su pareja sí es leal, que su socio jamás lo traicionaría. Ese ego es tu enemigo más peligroso. Te hace confundir patrones con excepciones. Te hace defender lo indefendible. Te convierte en cómplice de tu propia destrucción. La lealtad tiene un precio, y ese precio siempre lo paga quien la ofrece, no quien la recibe. Entender esto es entender la mecánica profunda del poder. No se trata de cinismo, se trata de supervivencia estratégica, de autonomía, de preservar tu capacidad de maniobra en un mundo donde el único pecado imperdonable es la irrelevancia. Maquiavelo sabía que el hombre poderoso es aquel que nunca pierde su libertad de acción, y la lealtad mal colocada es la prisión más cómoda que existe.
Ahora vienen las situaciones. No son teoría. Son espejos donde verás reflejada tu propia ingenuidad. Primera situación. Cuando la estructura está cayendo y los demás buscan con quién hundirse. Hay un momento en cada organización, cada proyecto, cada relación, donde las señales se vuelven inconfundibles. El barco hace agua. Los resultados ya no llegan, las promesas se evaporan, la energía se pudre, y entonces aparece el llamado a la lealtad. Ahora más que nunca debemos estar unidos. Los verdaderos guerreros no abandonan. Juntos saldremos de esta. Es el canto de sirena de los capitanes cobardes, que saben que el naufragio es inminente, pero necesitan tripulación que se hunda con ellos para no enfrentar solos las consecuencias de su incompetencia. Maquiavelo jamás habría tragado esa narrativa, porque él entendía el principio de la escasez aplicado al poder. Cuando el barco se hunde, solo hay espacio para unos pocos en los botes salvavidas, y esos lugares no se asignan por lealtad, se toman por astucia. La lealtad en estos momentos es un ancla. Te ata al desastre por culpa, por compromiso emocional, por ese veneno llamado quedar bien. Mientras tú te quedas remando en un navío condenado, los inteligentes ya están negociando su próximo puerto. Ya tienen ofertas, ya tienen contactos, ya tienen una narrativa preparada para cuando les pregunten qué pasó con el proyecto anterior. El reencuadre es brutal pero necesario. Tu lealtad a una causa perdida no te hace noble, te hace cómplice de tu propio naufragio. Imagina al empleado que rechaza ofertas mejores porque le debe lealtad a la empresa que está quebrando. Mientras él defiende su honor, otros negocian su salida con beneficios, con cartas de recomendación, con acuerdos de confidencialidad que protegen su reputación. Cuando finalmente la empresa cierra, su lealtad no aparece en ningún cheque de liquidación, solo en su cuenta de LinkedIn, como un vacío inexplicable de 18 meses que ningún reclutador entenderá. La metáfora es simple. Estás en un edificio en llamas. Hay dos puertas. Una dice lealtad y está cerrada con cadenas que tú mismo pusiste. Otra dice supervivencia y está abierta, pero cruzarla significa admitir que te equivocaste al quedarte tanto tiempo. Solo los tontos eligen arder por principios que nadie más está respetando, porque mientras tú honras el pacto, el capitán ya tiene su chaleco salvavidas puesto y está calculando cómo echarle la culpa del hundimiento a la tripulación que se quedó. El maestro identifica la estructura cayendo antes que los demás. Lee las señales que otros ignoran por optimismo tóxico. Reuniones que ya no producen decisiones. Líderes que ya no hacen contacto visual. Presupuestos que se recortan en silencio. Talentos clave que desaparecen sin explicación. Y cuando lo detecta, no anuncia su partida. No convoca reuniones emocionales. No explica su análisis. Simplemente empieza a mover sus piezas fuera del tablero condenado. Actualiza su red de contactos. Reactiva conversaciones estratégicas. Posiciona su salida como evolución, no como huida. Y cuando el colapso finalmente llega, él ya está observando desde la orilla, mientras otros luchan por no ahogarse. Segunda situación. Cuando tu lealtad es la única moneda que mantiene funcionando una relación asimétrica. Presta atención a este patrón, porque domina el mundo, y probablemente domina tu vida ahora mismo. Hay relaciones donde solo una parte está invirtiendo. Solo una parte sacrifica. Solo una parte pospone sus intereses. Y esa parte siempre justifica el desequilibrio con la palabra mágica, lealtad. Soy leal a mi pareja, aunque me trate con indiferencia calculada. Soy leal a mi jefe, aunque nunca reconozca mi trabajo, ni me incluya en las decisiones importantes. Soy leal a mi socio, aunque siempre tome el crédito y siempre evada las responsabilidades. Maquiavelo habría visto estas dinámicas con claridad quirúrgica.
No son relaciones. Son jerarquías disfrazadas. Y en toda jerarquía no declarada, quien acepta el rol inferior sin negociar termina institucionalizándolo. Tu lealtad se convierte en el contrato silencioso que autoriza tu propia subordinación. Peor aún, el otro interpreta tu lealtad no como virtud, sino como confirmación de su superioridad. Si sigues ahí pese al maltrato, pese a la indiferencia, pese a la explotación, es porque sabes que no tienes mejores opciones. Esa es la conclusión a la que llegan, y actúan en consecuencia. La psicología detrás es devastadora. Cuando tú eres predeciblemente leal y el otro es estratégicamente distante, se crea un gradiente de poder permanente. El distante controla el acceso, el ritmo, las condiciones, la temperatura emocional de la relación. El leal mendiga migajas y las llama amor, reconocimiento o partnership. Piensa en la pareja donde uno siempre llama, siempre perdona, siempre espera, siempre ajusta sus planes. Esa persona cree que su lealtad eventualmente será correspondida, que su paciencia será recompensada, que su constancia derretirá la frialdad del otro. Nunca lo será, porque la dinámica ya quedó establecida de forma irreversible. Uno es el recurso emocional y el otro es el jugador estratégico. El recurso no se respeta, se consume. Y cuando se agota o cuando aparece un recurso mejor, se reemplaza sin ceremonia. Maquiavelo jamás habría tolerado ser el recurso. Habría cortado esa relación en el instante exacto en que detectó asimetría crónica que no responde a corrección. No con drama, no con reclamos públicos, no con ultimátums emocionales que solo revelan desesperación, simplemente retirando su energía y redireccionándola hacia tableros donde su valor fuera reconocido en actos, no en promesas vagas y aplazamientos eternos. La lealtad unilateral es la trampa perfecta, porque viene envuelta en narrativas morales irresistibles. Abandonar es de cobardes. Los buenos no renuncian a las personas. El amor verdadero es incondicional. La verdadera amistad resiste cualquier cosa. Todas mentiras diseñadas para que sigas alimentando dinámicas que te destruyen lentamente. La verdad es más dura y más simple. Cuando tu lealtad es la única que sostiene la relación, no estás en una relación. Estás en una audición perpetua para un papel que nunca te darán. Estás demostrando tu valor a alguien que ya decidió que no lo tienes. Y cada día que permaneces es una confirmación más de esa evaluación. Tercera situación. Cuando ser leal te convierte en el chivo expiatorio perfecto para absorber culpas ajenas. Esta es quizá la más venenosa de todas, porque destruye no solo tu posición presente, sino tu reputación futura. Hay estructuras de poder que necesitan culpables por diseño. Necesitan alguien que absorba el golpe cuando las cosas salen mal. Y ese alguien nunca es el líder que tomó las decisiones. Nunca es el fundador que apostó mal. Nunca es el estratega que diseñó el plan fallido. Es el leal, el que siempre dice que sí, el que nunca cuestiona, el que ejecuta órdenes sin pedir garantías por escrito, el que confunde confianza con ingenuidad. Maquiavelo lo entendía con precisión de cirujano, en política, en negocios, en cualquier estructura jerárquica. La lealtad sin documentación es una sentencia de muerte diferida, porque cuando lleguen al momento de rendir cuentas, y ese momento siempre llega, tu lealtad no te protegerá, te expondrá, te convertirá en el sospechoso perfecto, porque fuiste tú quien ejecutó, fuiste tú quien firmó, fuiste tú quien estuvo presente en las reuniones comprometedoras, y cuando las investigaciones comiencen, cuando los auditores pregunten, cuando los abogados revisen documentos, tu nombre aparecerá en todas partes. El nombre del líder aparecerá solo en organigramas generales
y discursos inspiradores. El principio psicológico es simple y brutal. Los líderes débiles necesitan escudos humanos. Necesitan personas tan leales que estén dispuestas a caer por ellos sin resistencia, sin revelaciones, sin venganzas. Y el leal siempre acepta porque cree en la narrativa del equipo, del bien común, de que todos estamos juntos en esto, hasta que no lo están, hasta que las presiones externas aumentan, hasta que alguien tiene que firmar el documento comprometedor, hasta que alguien tiene que aparecer en la reunión donde se reparten responsabilidades legales. Y ahí, en ese momento de verdad, el leal descubre que su lealtad era absolutamente unidireccional, que las promesas de protección eran vapor, que su nombre es el único que aparece en el informe final. Piensa en el empleado que ejecuta órdenes cuestionables porque confía en su jefe. Órdenes que nunca llegaron por email, órdenes que se dieron en conversaciones sin testigos, órdenes que implicaban zonas grises legales o éticas. Cuando el escándalo estalla, el jefe tiene amnesia selectiva, súbita y completa. Nunca ordené eso. Esa fue una iniciativa personal de él. Yo no sabía nada de esos métodos. Y el empleado tiene un proceso legal, una mancha permanente en su historia profesional, y ninguna prueba de que actuaba bajo órdenes superiores. Piensa en el socio minoritario que firma papeles sin leer, porque somos amigos de toda la vida. Cuando la auditoría fiscal llega, la amistad se evapora como rocío al sol, y la firma permanece como evidencia legal de complicidad. El socio mayoritario contrata al mejor abogado. El minoritario leal descubre que su lealtad no incluía un fondo legal de defensa. La metáfora es la del tablero de ajedrez clásico. El leal siempre es el peón, y los peones existen para una sola función estratégica: ser sacrificados en favor de las piezas que importan. Nadie llora por un peón. Nadie negocia su rescate. Nadie le construye monumentos. Simplemente se sacrifica y el juego continúa. Maquiavelo jamás habría sido el peón. Habría documentado cada movimiento importante. Habría asegurado su salida antes de comprometer su nombre en acciones de alto riesgo. Habría entendido que en el juego del poder, la lealtad sin garantías documentales es la invitación perfecta al sacrificio ritual. El maestro identifica cuando está siendo posicionado como chivo expiatorio potencial. Y cuando lo detecta, no confronta abiertamente porque eso solo acelera su caída. No acusa porque eso lo convierte en problema inmediato. Simplemente empieza a crear distancia documental silenciosa. Emails que confirman órdenes recibidas. Conversaciones importantes con testigos presentes. Evidencia digital de que las decisiones controvertidas vinieron de niveles superiores. No por desconfianza paranoica, por inteligencia estratégica elemental. Porque sabe que en el momento de la crisis, la memoria colectiva será selectivamente amnésica, y él necesitará pruebas irrefutables de su inocencia, o al menos de su obediencia a órdenes superiores. Cuarta situación. Cuando la lealtad te impide capitalizar una oportunidad que nunca volverá y define tu trayectoria. El timing lo es todo en la vida. Y la lealtad mal colocada destruye el timing. Hay momentos en la vida donde se abre una ventana única, una oferta irrepetible, una puerta que solo estará disponible por un periodo brutalmente limitado. Una oportunidad que si no tomas ahora, literalmente desaparece del mapa de posibilidades para siempre. Y en ese preciso instante crítico, aparece el conflicto que separa a los que llegan lejos de los que se quedan narrando historias de «pude haber sido». Tomarla significa romper un compromiso anterior. Significa abandonar un proyecto a medio terminar. Significa decepcionar a alguien que confió en ti y que te lo recordará con culpa experta. Y ahí,
En ese punto de bifurcación, la mayoría elige la lealtad, elige quedarse, elige el camino conocido y seguro, elige no decepcionar, elige ser buena persona, y la ventana se cierra para siempre. 5 años después están exactamente en el mismo lugar, pero ahora con la certeza amarga de que perdieron su oportunidad, cumbre por honor a compromisos que nadie más recordaba ni valoraba. Maquiavelo habría escupido sobre esa decisión con desprecio total, porque entendía algo fundamental sobre la naturaleza del poder y la construcción de destinos. Las oportunidades no esperan, no negocian, no vuelven, no entienden de lealtades ni de compromisos emocionales. El universo no premia la lealtad con segundas oportunidades equivalentes. Premia la acción. Premia a quienes reconocen el momento único y lo toman sin pedir permiso moral a tribunales imaginarios. La psicología de la escasez es implacable aquí. Cuando una oportunidad es genuinamente única y temporal, la lealtad a compromisos previos es solo otra forma sofisticada de cobardía disfrazada de virtud. Porque es más fácil quedarse en lo conocido que enfrentar la culpa social de saltar hacia lo desconocido. Imagina al emprendedor que rechaza la inversión de su vida, la que cambiaría completamente la escala de su proyecto, porque le debe lealtad a su socio fundador, que ya no aporta nada relevante hace 2 años, pero que estuvo ahí, al principio. 5 años después, la empresa está muerta. El socio leal se fue hace tiempo a otro proyecto, y la inversión se fue a un competidor que sí entendió que las oportunidades no respetan sentimentalismos. Imagina al profesional que rechaza la oferta internacional de sus sueños, la posición que esperó toda su carrera, porque no puede dejar a su equipo actual en este momento crítico. 3 meses después el equipo se reestructura. Él es reubicado a un rol menor, y la posición internacional ya tiene titular permanente. La lealtad en estos casos no es admirable. Es autosabotaje elevado a categoría moral. Es la forma en que la gente mediocre se asegura de que nadie a su alrededor escape de la mediocridad, porque tu éxito los obligaría a confrontar sus propias decisiones cobardes. Tu salto los dejaría sin excusas. Entonces, te retienen con culpa, con llamados a la lealtad, con recordatorios de todo lo que hemos construido juntos. El reencuadre es cortante como bisturí. Tu lealtad no cambia el hecho de que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no negociable. Solo cambia quién las aprovecha. Si no eres tú, será otro que no carga con tu culpa moral ni con tus compromisos emocionales. Y ese otro no tendrá remordimientos. Cargará con el futuro que pudo haber sido tuyo. Vivirá la vida que rechazaste por no decepcionar a personas que probablemente ni recuerden tu sacrificio 3 años después. Maquiavelo habría tomado la oportunidad sin dudar un segundo. Habría gestionado la salida con elegancia diplomática. Sí, pero jamás habría sacrificado su avance estratégico por la comodidad emocional de otros. Porque entendía que el poder no se construye complaciendo expectativas ajenas. Se construye maximizando posiciones propias en los momentos donde el tablero te ofrece movimientos decisivos. Y quien no entiende eso, termina siendo el personaje secundario en la biografía de otros. Quinta situación. Cuando la lealtad te obliga a defender lo indefendible y destruye tu credibilidad de forma irreparable. Esta es la trampa más insidiosa de todas, porque no solo pierdes la batalla presente, pierdes tu capacidad de pelear batallas futuras. Sucede cuando la persona, organización o causa a la que eres leal comete un error grave y público, algo objetivamente cuestionable, algo que no tiene justificación razonable.
algo que la evidencia hace indefendible. Y entonces te enfrentas a la elección que define carreras. Defiendes lo indefendible por lealtad, o conservas tu credibilidad admitiendo el error y tomando distancia. La mayoría elige la lealtad. Elige la narrativa del «yo estoy con él, pase lo que pase». Elige convertirse en vocero de causas perdidas. Elige torcer la realidad hasta el absurdo para mantener coherencia con su posición previa. Y en ese momento preciso, no solo pierden la batalla de credibilidad inmediata, pierden su propio valor en el mercado de las percepciones a largo plazo, porque el público tiene memoria y asociará tu nombre con la defensa de lo indefendible para siempre. Maquiavelo lo habría visto con claridad helada. Tu credibilidad es tu activo más valioso en cualquier ecosistema de poder. Una vez destruida, no se recupera con disculpas ni con tiempo. Y defender lo indefendible por lealtad es la forma más rápida y completa de convertirte en un accesorio desechable del desastre ajeno. Porque el público no distingue matices, no separa intenciones de acciones. Si estás defendiendo públicamente la barbaridad, eres parte de la barbaridad. Tu lealtad te ata al hundimiento reputacional de otro. Y cuando todo explota, y siempre explota, tú no tienes barco propio al cual regresar. Porque lo quemaste en nombre de una lealtad que nadie te pidió con un arma en la cabeza. Piensa en el vocero político que defiende al líder corrupto hasta que las pruebas son absolutamente irrefutables y públicas. Su carrera política no sobrevive. Ningún otro líder lo contratará porque quedó marcado como alguien dispuesto a mentir por lealtad. Piensa en el amigo que justifica públicamente la traición obvia de otro amigo común. Su palabra pierde peso permanente en ese círculo social. Piensa en el empleado que miente en auditorías para cubrir la incompetencia criminal del jefe. Cuando el jefe inevitablemente cae, él cae con él, pero sin paracaídas dorado, sin indemnización, sin carta de recomendación. La metáfora es brutal. Estás en un ring de boxeo profesional. Tu compañero de equipo acaba de golpear deliberadamente al árbitro delante de todas las cámaras. Tienes dos opciones claras. Defenderlo, argumentando que el árbitro se tropezó solo, y ser descalificado junto con él, perdiendo toda credibilidad futura, o separarte públicamente de su acción y conservar tu derecho a seguir compitiendo en futuros eventos. La lealtad emocional te empuja ciegamente a la primera opción. La inteligencia estratégica te obliga fríamente a la segunda. Maquiavelo jamás habría encadenado su reputación a los errores públicos de otros. Habría creado distancia pública en el momento exacto en que el error se volvió indefendible ante cualquier observador racional, no con traición escandalosa, ni con denuncias públicas. Simplemente con silencio estratégico, calculado, dejando que el responsable enfrente las consecuencias de sus propios actos sin arrastrarte en su caída, porque entendía que la lealtad tiene límites racionales no negociables, y ese límite es tu propia supervivencia en el ecosistema del poder. Aquí viene la advertencia que separa a los estrategas de los psicópatas. Estas leyes no son para cobardes disfrazados de estrategas. No son para quienes buscan excusas intelectuales para traicionar por deporte o por resentimiento acumulado. No son para narcisistas que confunden poder con crueldad gratuita. Porque usar estos principios desde el miedo es la forma más garantizada de destruirte a ti mismo. La persona que retira su lealtad desde el resentimiento, desde la paranoia, desde la necesidad de venganza, no está ejerciendo poder. Está delatando debilidad disfrazada de fortaleza. El verdadero poder no necesita justificarse. No necesita convencer a otros de que tomó la decisión correcta.
No necesita que los demás entiendan sus movimientos. Simplemente actúa desde el análisis frío y absorbe las consecuencias, sin quebrarse emocionalmente. Estas leyes son un arma de doble filo que corta en ambas direcciones. En manos del inseguro, se convierten en autosabotaje acelerado, porque empezará a retirar lealtad de todas partes por miedo paranoico a ser vulnerable. Empezará a haber traiciones donde solo hay incompetencia o circunstancias. Empezará a quemar puentes estratégicos que tal vez necesitará mañana. Y terminará solo, no por poder, sino por paranoia destructiva. Maestro entiende la diferencia abismal. El maestro retira su lealtad cuando el análisis frío de la situación lo demanda objetivamente, no cuando el ego herido lo exige emocionalmente. Hay una línea delgada entre la estrategia y la estupidez emocional. Esa línea se llama autocontrol. Se llama capacidad de leer el tablero sin que tus heridas personales nublen tu visión estratégica. Se llama entender que no todas las batallas merecen pelearse y no todas las lealtades merecen romperse. Ahora llega el giro filosófico que pocos anticipan, porque todo lo anterior podría interpretarse como un manual frío de manipulación relacional. Y no lo es. Es algo más profundo, más oscuro, más verdadero. La paradoja del poder es esta. El hombre que domina estas leyes eventualmente descubre que el verdadero dominio no es manipular el tablero externo. Es no necesitar el resultado. El desapego es la forma suprema de control. Porque cuando dejas de necesitar la lealtad de otros para validar tu valor, dejas de ser vulnerable a su ausencia. Cuando dejas de necesitar que el barco no se hunda, puedes evaluar con claridad cristalina si vale la pena quedarte o no. Cuando dejas de necesitar que la relación funcione a toda costa, paradójicamente te vuelves más poderoso dentro de ella. Maquiavelo entendía esto en su nivel más profundo y menos comprendido. No escribió El Príncipe porque disfrutara la crueldad o la traición. Lo escribió porque entendió que el poder es una posición psicológica interna, antes que una colección de acciones tácticas externas. El príncipe que teme perder el poder ya lo perdió. El príncipe que teme la traición ya está traicionado en su mente. El príncipe que necesita desesperadamente la lealtad de sus súbditos es esclavo de esa necesidad. Pero el príncipe que ha interiorizado su propio valor independientemente de las circunstancias externas, ese príncipe es intocable, porque su poder no viene de posiciones, títulos o alianzas, viene de una fortaleza interna que ninguna traición puede penetrar. La diferencia entre el actor y el maestro es simple pero abismal. El actor retira su lealtad para protegerse del dolor. El maestro la retira porque el análisis estratégico frío indica que esa posición ya no sirve a sus intereses de largo plazo. El actor necesita que los demás entiendan y validen su decisión. El maestro no necesita explicaciones ni audiencias. Actúa y asume sin buscar aprobación. El actor busca validación externa constante. El maestro se valida en su propia coherencia interna y en los resultados objetivos de sus decisiones. El poder como identidad significa que tus decisiones no están dictadas por reacciones emocionales. Están alineadas con una comprensión profunda de quién eres, qué estás construyendo y qué precio estás dispuesto a pagar. Significa que cuando retiras tu lealtad de una estructura en colapso, no es porque te ofendieron personalmente, es porque tu arquitectura de vida no incluye hundirte por barcos ajenos. Cuando terminas una relación crónicamente asimétrica, no es venganza, es higiene estratégica. Cuando te niegas a ser el chivo expiatorio, no es cobardía, es autopreservación inteligente. Cuando tomas la oportunidad única, no es traición, es capitalización del timing.
Cuando te niegas a defender lo indefendible, no es deslealtad, es protección de tu activo más valioso. La metáfora final es la del ajedrez, pero no del jugador brillante, del tablero mismo. El tablero no juzga las piezas ni sus movimientos, no tiene favoritos emocionales, no castiga traiciones ni premia lealtades. Simplemente existe como el espacio neutral donde se desarrolla el juego. El maestro entiende que él también debe convertirse en el tablero, que las piezas entrarán y saldrán de su vida, pero él permanece, que las alianzas se formarán y se romperán, pero su centro no se mueve, que puede perder batallas sin perder la guerra, que puede retirar su lealtad sin perder su esencia. Ahora la pregunta incómoda que te dejo. No para que la respondas aquí en voz alta, para que la lleves contigo como espina clavada. ¿A cuántas estructuras en colapso sigues atado por lealtad que nadie te exigió? ¿A cuántas relaciones asimétricas sigues alimentando porque no soportas ser quien corta primero? ¿Cuántas veces has sido el chivo expiatorio silencioso de decisiones que no tomaste? ¿Cuántas oportunidades únicas has dejado pasar por no decepcionar a quien te habría reemplazado sin pensarlo 2 veces? ¿Cuántas veces has defendido lo indefendible y perdido credibilidad en el proceso? Si estas preguntas te generan incomodidad física, perfecto. Significa que el veneno de la claridad ya está circulando en tu sistema. No hay antídoto posible. Solo integración o rechazo. Puedes rechazar estas verdades y volver a la comodidad anestésica de creer que el mundo premia la bondad automáticamente. O puedes aceptarlas y empezar a jugar el juego con las reglas reales, no con las que te enseñaron en cuentos infantiles. Deja tu respuesta en los comentarios. Cuéntame cuál de estas 5 situaciones reconoces en tu vida en este momento. No necesitas dar detalles íntimos, solo el número. 1, 2, 3, 4 o 5. Y si este contenido removió algo profundo en ti, si te obligó a mirar verdades que habías estado evitando con distracciones, presiona ese like. No como favor a mí, como recordatorio para ti de que hoy algo cambió en tu forma de ver el tablero. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de conocimiento que no encontrarás en motivación barata ni en discursos de superación personal, suscríbete, porque lo que viene es más profundo, más incómodo, más necesario. El poder no se mendiga con buena conducta, se entiende con claridad, se encarna con coherencia, se ejerce con precisión, y comienza exactamente el día que dejas de ser leal a lo que te destruye y empiezas a ser leal a lo único que nunca te traicionará, tu propia claridad interna intransferible.